Continuamos entonces desde acá para ir mencionando ahora sí cada uno de estos formatos o tipos de juegos, o algunos al menos. Ustedes habrán visto que cuando han leído la documentación que les dejé en la plataforma, una era el anexo 2 de las políticas de enseñanza, ahí menciona algunos formatos. Dentro de la centralidad del juego los nombra, ¿sí? Y en el diseño curricular no está dentro de la central, o sea, no está mencionado ahí, los nombra, pero después los desarrolla un poquito más abajo, ¿sí? Están los modos de enseñanza y después en la página 74 en el diseño menciona los tipos o formatos de juego. En algunos salen algunos nombres, en este salen otros, son más o menos similares. Vamos a ver los principales para poder trabajar sobre ellos, pero algunos de los que menciona el diseño son los juegos corporales o sensorios motores, los juegos de manipulación, de exploración, de crianza, más bien relacionados todos estos con el jardín maternal, juegos corporales sostenidos por la palabra. Después ya menciona los juegos de construcción, que ya sabemos por la evolución del juego que corresponde tanto para maternal como para jardín de infantes, juegos dramáticos, reglados y tradicionales. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es justamente ir viendo algunos de todos estos tipos de formatos de juego. También en el anexo de políticas de enseñanza aparecen juegos por rincones, entonces también lo vamos a desarrollar acá. Bueno, entonces, al primero que aparece acá, porque vamos a desarrollar algunos de jardín maternal específicos. Tenemos los juegos heurísticos. El juego heurístico, ¿qué persigue o qué promueve? Promueve un tipo de aprendizaje particular, que es un aprendizaje basado en el descubrimiento. Y por lo tanto, para que el niño pueda descubrir y aprender descubriendo, necesita de explorar, necesita de tocar los objetos, de ver sus características, aprender a partir de esta interacción con el objeto, ¿sí? De esta exploración. Entonces, muy importante que los juegos heurísticos promueven el aprendizaje por descubrimiento, es decir, por sí solo. Y ahora vamos a ver algunas otras cuestiones que están estrechamente vinculadas con el rol docente, ¿sí? Hay dos tipos de variantes dentro del juego heurístico, modalidades, variantes. Una es la canasta del tesoro, que es para bebés, pero tiene que tener una característica o una condición particular para que se pueda desarrollar, que es que los bebés puedan estar sentados, pero que no deambulen, ¿sí? ¿Por qué? Porque si deambulan ya van a perder el interés en esta canasta del tesoro y se van a ir deambulando porque el deambulador quiere explorar todo y lo que está cercano, todo su alrededor, y va a estar justamente deambulando. Y yo necesito, para que el niño explore y descubra las características de los objetos de la canasta, que esté sentado en una posición segura. Es decir, no es un bebé sentado con un montón de almohadones atrás, no. Es cuando ya logra una autonomía y logra sentarse por sí solo. Entonces, aproximadamente entre los 5, 6 meses, 7, 8, pero depende del bebé porque algunos gatean antes, algunos no gatean, algunos se sientan antes, otros se sientan un poquito después. Pero es para esos bebés. Algunas características específicas de este tipo de juego de canasta del tesoro. Primero es que necesitamos tener un contenedor, ¿sí? Algo que contenga, que contiene todos estos objetos que he seleccionado, que puede ser una canasta de mimbre. Los autores que desarrollaron esta propuesta lo mencionan así, pero puede ser una caja, puede ser otro contenedor, ¿no es cierto? Algo que, pero este tiene que tener algunas características que son sus dimensiones, ¿no? Que tiene que ser lo suficientemente amplio como para que entren todos los objetos, pero no tan profunda como para que el bebito alcance, porque son chiquitos, sus tazos son, sus extremidades son cortas, entonces si es una caja o una canasta demasiado profunda no va a llegar a alcanzar los objetos que estén abajo.
Si es demasiado livianita y el bebé apenas se apoya, se asienta en uno de los laterales de ese, o en el borde de esa canasta, se le puede dar vuelta. Entonces tenemos que tener varias condiciones, características, tenemos que tener cuidado con ciertas cosas para poder ofrecerle al bebé. No es que pongo cualquier cosa y listo. Algo importante es que los objetos que yo selecciono para esta canasta se le denominan colecciones de distintos objetos. Y una de las características fundamentales es que no pueden ser juguetes y no pueden ser de plástico, ¿sí? Para que sea un juego heurístico puro, real, deben ser objetos de la naturaleza, objetos, por ejemplo, colecciones de maderas, colecciones de objetos naturales de la naturaleza, esponjas. Algunas estaría bueno poder reunir colecciones de algo en particular. Por ejemplo, si digo objetos de la naturaleza, a lo mejor estoy pensando en piñas, naranjas, las vainas con las semillitas, esponjas vegetales, limones, algo que sea más bien no natural. Podría pensar en una colección de maderas, entonces a lo mejor pongo cosas de madera que tenga, ya sean formas de madera o algunos adornitos que tenga de madera, una cuchara de madera, el, el que para hacer los gnocchi, ¿no? Que tiene el raspador ese, lo que encuentren de madera, argollas, tubitos, o podría ser también cepillos. Hay una colección que sería como interesante, ¿no? Con los distintos tipos de cepillos. Cepillos más grandes, más pequeños, de cerdas más duras, de cerdas más blancas, más blandas, más suaves, más ásperos. Porque la idea es que justamente con este tipo de estrategia, formato de juego, promueve el aprendizaje por descubrimiento, va al bebé va a empezar a descubrir a través de sus sensaciones, a través del chupar, del tocar, del morder, del sentir con el tacto, distintas características de estos elementos. Entonces es fundamental ir variando estas colecciones y no siempre ofrecer la misma. Y más que una mezcla de todo junto, está bueno tener como que sean colecciones de algo en particular, ¿sí? Por ejemplo, esto que decíamos, colecciones de metales. Vieron que a los chicos les llama mucho la atención jugar con los manojos de llaves. Bueno, podríamos tener algo así, un batidor, cosas que sean como más bien metálicas. Produce distintas sensaciones al gusto, ¿cierto? A la boca, cuando las queremos chupar, oler. El bebé aprende así, ¿sí? Y por supuesto que se lo va a llevar a la boca porque aprende explorando y conociendo, y su primera forma de conocer el mundo es a través de la boca, ¿sí? Por eso eh, después, bueno, lo empieza también a observar, pero en realidad lo conoce y se apropia de esto a través de la boca y por eso se llevan todo a la boca. Por eso es que tienen que tener ciertas características estos objetos. Tienen que ser lavables, tenemos que, si ya están feos o se han roto, hay que desecharlos y poner otros. No tienen que ser tan pequeños como para que se los pueda tragar o ingerir. Tiene que tener estas características de cuidado. Y por supuesto que siempre va a haber un adulto atento, mirando, acompañando y sosteniendo con la mirada, dando seguridad, pero dejando que el niño justamente descubra por sí solo. Es decir, que ahora vamos a ver, pero el rol del adulto es también este de poder observar desde un lugar que esté a la vista del niño para que se sienta seguro, pero que no intervenga, que no esté poniendo todo el tiempo en palabra las cosas, sino primero dejar que él descubra. Si nos mira y necesita que pongamos en palabras algo, bueno, podemos nombrar o decir algo, pero la idea es que permitir estos minutos que dure la propuesta de exploración brinda la autonomía al niño. Bueno, creo que he hecho como las cosas fundamentales, ¿no? Esto del espacio, son 2 o 3 bebés por canasta, si tengo muchos bebés tengo que poner más canastas, ir variando las colecciones, como dijimos, y no pueden ser juguetes. Y en lo preferir, dentro de lo que se pueda, que no sean objetos de plástico, ¿sí? Y si no, al menos no juguetes, o no juguetes ya
estructurados, digamos, estos que sirven para una única cosa, como un auto es un auto, una muñeca es una muñeca. De cambio, si yo le doy unos conitos como estos que están acá, conitos que me puede ayudar a explorar de otra forma, bueno, sería diferente, ¿no? Pero intentar de que sean también otras colecciones, distintas a lo que comúnmente el niño tiene a su alcance para explorar y descubrir. Cuando ya son más grandecitos, se trabaja con la bolsa heurística. En vez de la canasta, una bolsa. Y esto tiene ciertas características. Se sugiere que la bolsa sea oscura, es decir, no transparente, para que no se pueda ver lo que hay adentro, entonces ya mantiene un poco este enigma de qué es lo que hay adentro. Y las colecciones de objetos ahí sí son variadas, mezcladas, distintos tipos de cosas dentro de la bolsa y que tengan entre 20 y 30 objetos por bolsa. Y es una bolsa por niño. Esto dura y más o menos la dinámica que proponen los autores es que los niños ingresan a un lugar ya con su bolsa o están las bolsas dispuestas y aparte en el espacio pueden haber diferentes contenedores como palanganas o cajas que sirvan para que el niño pueda sacar de la bolsa y meter allí adentro, volver sobre la bolsa. La bolsa se sugiere que esté cerrada con un cordoncito, cosa que el niño intente primero abrirla por sí sola, como las bolsitas de higiene. Y si no, bueno, obviamente que el docente puede también ayudar y colaborar. Y la idea de toda esta dinámica es que entonces ingreso con esta bolsa, primero se tomarán el tiempo para poder sacar, descubrir. Hay algunos niños que sacan todos los objetos juntos, algunos que van sacando de a uno, o que van sacando y tirando, ¿sí? Hasta que a alguno quizás le llame más la atención. Y el docente obviamente puede ir registrando todas estas acciones de los niños. Y también después de que le cae ya el tiempo de exploración, luego de unos 20 minutos, 30 minutos, esto es como muy aproximado porque depende del grupo, depende de las experiencias previas, por ahí a lo mejor si nunca lo han hecho, a lo mejor al principio cuesta más o no, no necesariamente, pero depende un poco del interés del grupo y de los niños cuánto tiempo va a durar, pero aproximadamente 20, 30 minutos y antes de que termine tengo que anticiparle al niño que queda poco tiempo para seguir jugando y que tenemos que volver a dejar los objetos en su lugar. Entonces cada uno tiene que volver a guardar los juguetes, los objetos en la bolsa. También se espera que no sean juguetes convencionales o estructurados, sino que más bien me brinden una multiplicidad de acciones. O sea, que yo pueda hacer lo que quiera con esos objetos. Algunos más grandes, algunos más pequeños, de distintos materiales, para poder explorar y descubrir. El rol del docente, como decíamos al principio, entonces está puesto justamente en seleccionar previo este material. Mi rol e intencionalidad como docente, lo que yo percibo con esta propuesta, va a estar dada según estos materiales que voy a elegir para los chicos, elementos de la naturaleza, algunos que tengan cartones, corchos, hay otros como decía, cepillos, maderas. Entonces yo decido y preveo cuándo selecciono este material. Obviamente que un rol clave es también esto de acompañar, pero acompañar con la mirada, con el apoyo, con el sostén, ¿cierto? Con estar ahí por si el niño nos necesita, pero no intervenir activamente en el juego y no dar consignas, no es decir, ahora lo pongo, ahora lo saco, arriba, abajo, no. Cada niño puede hacer, o ahora exploro otra cosa, ¿por qué no agarras tal objeto? La idea es dejar la libertad en el niño, excepto que el niño necesite que yo intervenga. Y lo que requiere estar del docente allí, este lugar que ocupa el docente a la vista del niño, y que el docente encima está mirando al niño, no que el docente esté haciendo otra cosa, ¿no? Esto de mirar al niño mientras juega ofrece seguridad en él. Y me pone, o uno se da cuenta que está disponible, el niño se da cuenta que el docente está disponible. Hay también otros que son similares, ¿no? Pero que serían también juegos en el diseño, salía juegos exploratorios o juegos corporales, juegos motores también, bueno. Hay otros que son también para explorar y para descubrir, que los podríamos confeccionar con cajas, maderas, ¿no? Y esto de poder
enroscar, meter objetos, sacar, podrían ser parte también de este tipo de juegos. La mesa de arena, entonces son juegos que de alguna manera también favorecen a esta coordinación motora. Por ahí en el jardín no tenemos un arenero, no sería tan a lo mejor propicio por las infecciones, los bichos, etcétera, o no tenemos el espacio para un arenero, bueno, podemos hacer una mesa de arena, que está buenísimo porque le podemos mantener más la limpieza, la higiene del lugar, y podemos agregarle estos tubos, otras palanganas o fuentones para que los chicos puedan ir haciendo traspasados, pasar arena de un lado a otro. Así como mencionamos recién la canasta del tesoro, esta puede ser la canasta del tesoro, pero la canasta de los sonidos, ¿no? Entonces puedo poner objetos que produzcan algún tipo de sonido, con tipo tamborcitos, sonajeros, donde le coloco yo las semillitas, cascabeles, llaves, o producir sonidos al golpear un objeto con el otro. Podría ser una variante, ¿sí? Otro de los juegos que es para jardín maternal es el juego del como si. Esto es fundamental que lo comprendan y lo entiendan, porque hay veces que depende cómo lo usamos, puede que sea entendido que está en los más grandes o que sea un juego dramático, pero en realidad es la antesala al juego dramático. Es cuando el niño todavía no logra representar o evocar objetos ausentes, ni tampoco puede atribuirle otra función a estos objetos que conoce. Si este es el mouse, lo usa como mouse. Si este es el teléfono, no puede usarlo de otra cosa o transformarlo, porque eso recién se logra cuando el niño ingresa en la etapa evolutiva del juego, que vimos cuando vimos las etapas evolutivas, vimos que el niño entre los 2 años y medio y 3 adquiere esta capacidad y esta función simbólica, ¿no? Que es de recordar objetos ausentes. Recién cuando recuerda esos objetos ausentes puede dramatizar, dijimos, y transformar esto en otra cosa, ¿cierto? Que de golpe se transforme en otra cosa. O este mouse, como habíamos dicho, que se transforme en un autito. Pero, como estamos viendo estrategias y tipos de juego para jardín maternal, el juego del cómo sí es para maternal y por lo tanto los niños de jardín maternal son desde los 45 días hasta los 2 años de edad inclusive, ¿cierto? Están cumpliendo los 3. Todavía no han empezado, según la ley, ¿no? En Mendoza tenemos jardines maternales de 3, pero bueno, eso va a ser hasta muy poquito porque pronto van a estar ingresando ya en las escuelas. Pero digo, esto del juego hace referencia a esto de antes de los 3. Ya en la salita de 3 iniciamos el juego dramático, sí, puro, ¿no? Y con variaciones. Pero antes puedo hacer solamente el juego del cómo sí. Y ahí paso a explicar. Habrán visto alguna vez algún bebé o nena o nene de 1 año que lleva a pasear en un cochecito a un peluche o a un bebé, o que agarra a un bebé y lo acuna, o que le quiere dar la mamadera. Bueno, estas son representaciones, ¿no?, del cómo sí, pero solamente la puede hacer porque son acciones que han hecho con ellos y por lo tanto son experiencias previas y situaciones familiares y conocidas para el niño. Entonces, por lo tanto, generalmente son del ámbito de la casa, del hogar, de la crianza, y por eso las puede poner en acción, porque las han hecho con ellos. A ellos los han acunado, entonces por eso puede acunar un bebé o un peluche. A ellos les han dado la mamadera o el pecho y por eso juega o puede simular esas situaciones, ¿sí? Es porque lo ha visto. O barrer, porque ve todos los días a su mamá en casa barrer o pasar el lampazo. Entonces, esas cuestiones, esas situaciones, experiencias que son familiares, conocidas para el niño las puede representar. Por eso vemos que los bebitos, o salita de 1, salita de 2, pueden hacer el juego de la casita o juego del como sí. Pero de eso, si yo pretendo que, no sé, hagan el juego y que jueguen a que van a la verdulería o que van al aeropuerto y que jueguen al cine, por decir, no sé, son experiencias que ya todavía los niños tan pequeñitos no tienen registro de eso,
no lo han guardado, no pueden evocar algo que no estén viendo, entonces no van a poder jugar. Entonces sí pueden jugar al juego del como sí, que sería generalmente en el ambiente de la casa. Pero, bueno, decíamos entonces la antesala al juego dramático. No es juego dramático porque todavía los chicos de estas salitas de 1 y 2 no han entrado en la etapa del juego simbólico. Necesitan tener estas experiencias previas, conocidas, y que sea familiar, un ambiente conocido. Y los objetos o los elementos presentes, es decir, tampoco van a hacer de cuenta que tienen el peluche o el bebé y lo van a cunar. Necesitan tener al peluche o al bebé. No pueden hacer como que le dan la mamadera, sino que necesitan esa mamadera, ¿me entienden? Necesito tener que el ambiente sea conocido, pero también los objetos. Si no están los objetos, no van a poder jugar. Entonces, mientras más completo sea este escenario, más acciones podrán hacer. Si está la escobita, podrán barrer. Si está las mesas y los platos y los cubiertos o el lavaplatos para lavar, lo van a poder hacer. Si está la esponjita y el detergente. Ahora, si no está, no lo van a hacer. ¿Sí? Hay un videito cortito de este escenario que se los voy a poner en la plataforma para que lo vean, donde se observan todos los ambientes de la casa. ¿Sí? Y lo pueden hacer niños pequeñitos por esto, porque cumple estas características. El ambiente es conocido, el niño ya ha tenido experiencias previas con respecto a estas acciones o actividades, y porque están los objetos o los elementos presentes. Entonces, cuando son muy pequeños, la presencia de los objetos reales, ¿sí? Esto decíamos la escoba, los muñecos, los platos, le permite a los niños adentrarse en su uso y ampliar contextos ficcionales, ya que en estas primeras formas de juego los niños no pueden atribuirle aún a los objetos significados diferentes a los de su uso habitual. Es decir, no hay transformación de objetos de juego. Por ello es importante que al jugar seleccionemos materiales de uso cotidiano y reales o reales, como por ejemplo el coche de paseo de un bebé para llevar a pasear el muñeco. Si esto que les decía, no van a poder simular que lo llevan si no lo tienen al coche. O si quiero que laven los platos o que bañen a un bebé, si tengo la bañadera, tengo la esponja, van a poder hacer ese juego, si no, no. Bueno, después vamos a pasar entonces ya a otro tipo de juegos que acá me falta una foto que había puesto y ahora no sé. Ah, acá está. Bien. Hasta ahí mencionamos para jardín maternal. Ahora ya, este tipo de juegos, mire que necesita. Juegos de mesa, juegos didácticos o juegos tranquilos. Son los nombres que habitualmente se los conocen. Algunos le dicen juegos de mesa, juegos didácticos, pero también se les suele decir juegos tranquilos. Porque es que los niños están sentados, están en un sector en particular con algunos elementos. ¿Qué son? Son juegos que requieren o que tienen reglas y por lo tanto hay que cumplirlas. Primero las tiene que conocer, memorizar y cumplir. ¿Sí? Esto de conocer y memorizar va paulatinamente, se va con la experiencia y la repetición, lo van a poder adquirir y lograr. Pero sí o sí necesito que el niño haya entrado en esta etapa del juego evolutivo que eran los juegos reglados. ¿Sí? Es decir, que estos son los juegos reglados. Necesitan reglas para poder jugar. Como por ejemplo en esta mesa estaban jugando a formar palabras. Necesita saber que tiene que poner o encontrar las palabras de su nombre o las palabras del cartel, que tiene que esperar su turno para buscar los broches. Acá también un juego de recorrido, ¿no? De esperar a quién le toca tirar el dado, quién avanza, cuántos casilleros avanza. Entonces tienen reglas que cumplir. En el dossier que les dejo tienen un apunte que es cortito, pero que menciona estas características del juego reglado, ¿sí? Se utiliza mucho entonces para salas de 4 y 5 y sobre todo, ¿por qué? Porque ya han entrado en esta etapa evolutiva, ¿no? Entonces se supone que yo, si estoy en un jardín maternal,
este tipo de juegos no debería ofrecerlos. Por eso es que es tan importante conocer las etapas evolutivas. Juegos tradicionales o juegos motores también son importantes, ¿no? Los tradicionales, como jugar al lobito, el lobo está, el gallito ciego, juegos motores como con circuitos, todos estos también tienen algunas reglas, ¿no? Pues de alguna manera tenemos que ir cumpliendo reglas. Hay algunos juegos tradicionales más sencillos, como el de las rondas, pero de alguna manera tiene una regla, que es hacer la ronda. Si no hago la ronda no se puede jugar. Pero bueno, como es una ronda, puedo hacer rondas y a través de la imitación lo puedo llegar a hacer con los más pequeñitos, pero jugar al lobito, al gallito ciego, esto también requiere estar atentos a las reglas y cumplirlas. Juego de construcción. El juego de construcción, sí dijimos que coexisten en todas las etapas, es decir, que en maternal también pueden construir, nada más que esta construcción debe ir complejizándose. En maternal puedo construir con torres de hasta 2, 3 objetos y después de ahí voy avanzando. Un bebito comienza construyendo esos juegos apilables que son de 3 vasitos o torres, o con los tuppers y puedo ir construyendo latas y voy construyendo. Pero luego tengo que complejizar y no siempre caer ni en los datos o los bloques o las maderas, sino que puedo avanzar en hacer construcciones más bien en el plano, construcciones con otros materiales, miren acá como unas rueditas, y variar estos materiales con los que voy a construir. Y también puedo de alguna manera provocar algún conflicto, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo con estos materiales construir, y a lo mejor yo doy una cocina, una torre, construir un puente, construir un muñeco? Y acá, miren, otra que después decíamos de variar materiales, acá están construyendo también, pero con tubitos de papel higiénico, de rollos de cocina y cinta de papel. Van pegando, van cortando, van uniendo y van haciendo diferentes construcciones, ¿sí? Es decir, entonces las construcciones deben ir variándose y se deben ir complejizando. Y no siempre son las maderitas o no siempre son los bloques. Juego dramático. Acá es importante tener en cuenta que tenemos 4 modalidades del juego dramático. Para el juego dramático ya sabemos que necesitamos estar dentro del juego simbólico, la etapa evolutiva del juego simbólico. El niño, cuando ya logra la función simbólica, esta capacidad de evocar objetos ausentes, puede representar roles, ¿sí? Jugar a estar en la casita, jugar a ser bomberos, jugar a ser mamá y papá. Pero las 4 modalidades que tenemos son grupo total, es decir, todo el grupo juega lo mismo a algo, y se va con la caja de disfraces, y bueno, algunos se disfrazarán. Acá en realidad hay, miren, hay algunos bomberos y hay unos doctores. O sea, estamos, saco el baúl de disfraces, digamos, y todos se disfrazan y eligen a qué quieren, y es un juego grupal, todas las salas juntas, pero cada uno va dramatizando o jugando lo que quiere. En pequeños grupos quizás puedo ofrecer, a lo mejor a un grupo le doy algunas cosas para dramatizar, a otro grupo otro, y voy separando, ¿no? No todos hacemos lo mismo. El teatral es cuando ya lo represento una obra, algo más bien literario, puedo representar un cuento, una canción, dramatizar la canción con expresión corporal, ¿sí? Y con maquetas y juguetes, o escenarios y juguetes. Y acá tengo esto, ¿no? De los escenarios y juguetes. Acá es cuando acá están con unos títeres de dedo y han construido casitas, y acá está una pista de autos, y están los autitos y los muñecos, los superhéroes. Es decir, que acá el niño representa, pero a través de ese objeto, le da vida a ese objeto y habla y representa a través de ellos, ¿sí? Entonces son 4 las modalidades del juego dramático. No hay que olvidarse eso, porque esto lo pregunto en el examen final. No es solamente juego dramático, la casita o el baúl de disfraces. Tenemos estas 4 posibilidades. Puedo ofrecerles títeres de varilla de los personajes de un cuento, y entonces pueden hacer y representar ese cuento también, ¿no es cierto? Algo que ya conocen. O construir cada uno sus propios títeres de varilla de los personajes que quieran, inventados, y lo representan. Estas son nenas de mi jardín. Bueno,
Después tenemos el juego trabajo, que en realidad, haciendo un poquito de historia, el juego trabajo fue la primera metodología o periodo didáctico que se utilizaba en el nivel inicial. Antes no estaban los pilares salieron en el 2011, ¿sí? Aparecieron. Antes teníamos solamente este periodo didáctico para enseñar, entonces era el juego trabajo. ¿Qué es y cómo lo planifico este juego trabajo? Eso es lo importante. Hoy lo que vamos a tener en cuenta es que dentro del juego trabajo, una de las posibilidades o modalidades que tenemos es el juego por rincones, y eso es lo que quiero detenerme específicamente, ¿sí? Que es un poco juntar varios de los otros tipos de juego en una sola propuesta. ¿Qué es el juego trabajo entonces? Es un momento didáctico que integra los componentes placenteros y creativos del juego con la planificación y la finalidad del trabajo, es decir, del esfuerzo del niño por aprender y la intencionalidad educativa del docente cuando quiere enseñar. Hay una dinámica que tiene esto para poder ponerse en acción, y lo que yo les voy a explicar es el juego por rincones. Quiere decir que este juego por rincones son rincones, sectores o áreas dentro de la sala que se dan en forma simultánea. Y acá es lo que yo les decía cuando les expliqué en la clase anterior, lo de la multitarea, ¿sí? Que son esta forma privilegiada de organizar la enseñanza en pequeños grupos. Bueno, acá es similar, se llamaba juego por rincones, se llama actualmente, y es presentar estos rincones, o si no le quiere decir rincones, les pueden decir áreas. Se le decía rincones porque generalmente ya estaban dentro de la sala. Cuando ustedes entran a una salita, que algunas todavía tienen un poco esta distribución espacial, y entran y tienen en un rincón la biblioteca, en otro rincón una casita, o los muebles para hacer el juego de la cajita, en otro rincón a lo mejor hay un sector de arte, ¿sí? Pero sí le podemos decir rincones, sectores, áreas. Pero la idea es ofrecer distintos sectores, áreas o rincones de manera simultánea. En este caso, lo que se ofrece es simultáneo, pero diferente. Es decir, acá está una de las diferencias con la multitarea, que con la multitarea yo expliqué en el otro video. Un ejemplo era juegos reglados, todos en distintos sectores con distintos juegos reglados, y yo enseñaba uno en particular. Acá hay distintos rincones. Hay un rincón de arte, entonces vamos a hacer algo de arte, con témperas, con crayones, con fibras. Hay un rincón de biblioteca, por ejemplo, entonces tengo los libros, adivinanzas, tarjetas, el abecedario podría poner también, o las letras móviles. En otro rincón los juegos tranquilos, con, no sé, juegos de cartas, rompecabezas, juegos de la memoria. ¿Sí? Tengo distintos sectores. Y la dinámica, esta dinámica hace referencia a decir, bueno, ¿cómo lo llevo en acción a la sala? Yo primero, hay un primer momento que se llama planificación, pero esto no hace referencia, la autora de este libro es Cristina Denis, no hace referencia a la planificación del docente acá, sino del niño. Estamos pensando dentro de la sala el niño. Yo voy planificado un juego por rincones, estoy en la sala y les voy a ofrecer, presentar a los niños los rincones. Entonces les menciono todos los rincones que hay y ellos tienen que hacer esa planificación, es decir, decidir, planificar, proyectar a qué rincón quieren ir, qué juego van a hacer, ¿sí? Por eso se llama así, el niño planifica y piensa a dónde quiero ir, después de que la señora me presentó estos rincones. El desarrollo en sí es el juego en sí, es decir, una vez que elegí el rincón, voy a ese rincón y juego. Más o menos este juego también dura, como todos los otros pilares, entre 40 minutos, 50, 35, es flexible el tiempo, ¿no? Otro de los pilares es la flexibilización del tiempo, pero es donde ocupa gran parte de la jornada, ¿sí? Puede durar una hora, o bueno, 50 minutos, ¿no? Entre estos 50 minutos está esto de la presentación, elijo, y después tengo que contar unos minutos previos al cierre, que es para que guarden y vuelvan todo a su lugar, ¿no? Evaluación, entonces después del desarrollo, después del juego en sí, viene la evaluación y el orden. Estos dos son indistintos, a veces primero ordeno y después evaluamos, o se dan juntos, ordeno y evalúo.
¿A qué hace referencia esto? No es tampoco la evaluación del docente únicamente. El docente siempre está observando y va evaluando, pero acá estamos pensando en esta dinámica del niño. El niño planifica qué juego va a hacer y elige el rincón, se pone a jugar, luego que ya jugó, tiene que decir, bueno, a ver, esto que había pensado y planificado, ¿lo logré hacer? Por ejemplo, la señora presentó todos los rincones y yo dije, me voy al de los juegos tranquilos porque quiero armar rompecabezas. ¿Logró armar el rompecabezas? ¿Cuáles logró? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Había algunos muy difíciles. Entonces el niño cuenta. La idea de esta evaluación o autoevaluación que hacen los niños es sentarnos todos juntos en semicírculo o en círculo y poder compartir y comentar cómo les fue a cada uno en su rincón. ¿Sí? Y ordenar, volvemos a dejar todas las cosas en su rincón para que otro día podamos volver a jugar. Esta estrategia antes era la única que teníamos, entonces todos los días se hacían juegos por rincones. Ahora, como tenemos otras estrategias como los escenarios, otros pilares, ¿no? Que tenemos los escenarios lúdicos, tenemos la experiencia directa, tenemos, por ejemplo, tenemos esto de la centralidad del juego, ¿no sé? Entonces pueden ir variando. No necesariamente lo voy a hacer al juego por rincones todos los días, pero alguna vez está bueno hacerlo porque es nuestra estrategia madre principal y los niños lo disfrutan y promueven muchas cosas, como por ejemplo la autonomía. Eso lo tienen también en los apuntes. Acá van a venir algunas filminas que las voy a pasar para que no se haga tan largo el video. Entonces, se entiende esta parte y ahora voy a pasar al ejemplo. Esta parte son lo de los juegos por rincones, pero los otros no nos vamos a detener porque ya los hemos mencionado en los otros anteriores. Bueno, esto de los principios, la ambientación es temporal y renovada, o sea, es decir, no siempre voy a tener los mismos rincones, puedo ir variando. Entonces otro día saco el de biblioteca y pongo el de ciencias, saco el de los juegos tranquilos y pongo el de dramatizaciones, y voy variando los rincones y cambiando. Y dentro de los mismos rincones también tengo que ir variando los recursos, porque a lo mejor puedo tener el de dramatizaciones, pero voy cambiando las colecciones de los disfraces y los elementos para que puedan dramatizar otras cosas, ¿no? Los recursos deben ser variados, las distintas áreas o sectores no son cerrados, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que se pueden integrar unos con otros. Un niño que está en un sector puede que necesite algo de, no sé, de arte, puede que necesite algo de biblioteca, va, lo busca, lo mira y luego vuelve y dibuja, ¿sí? O sea, a lo mejor quiere dibujar algún personaje de un cuento y necesita mirar el libro. O está en el juego de dramatizaciones, pero resulta que en el rincón, perdón, de dramatizaciones se disfraza, se prepara y se va al de construcciones, porque necesita construirse algo para seguir su juego. El niño debe tener la posibilidad de cambiar de actividad y el rol del docente es fundamental en el juego por rincones. Es observador, observa, coordina, ¿sí? Si necesitan algo, orienta a algún niño que no sepa a dónde ir, qué hacer, todavía no eligió ningún rincón, está deambulando por todos lados, ¿no? Apoya a los niños, los estimula con alguna situación o con algo que no les sale, se involucra si es necesario. Todo esto favorece el recorrido hacia la construcción del conocimiento y sobre todo la independencia y la autonomía de los niños. Bueno, y estas son las cosas que yo necesito, los objetivos que se persiguen con esto del juego trabajo, no por rincones. Primero, que el niño pueda hacer una elección de juego, a qué quiere jugar. Después, que pueda compartir este juego en los subgrupos, en los rincones, porque van a haber otros niños, no va a estar solo. El respeto por estas decisiones propias y las de los demás. Todo esto se va trabajando en este tipo de métodos o estrategias. El respeto por los juegos de los otros, la participación en esta tarea que yo elegí, la posibilidad de sostenerla, es decir, que dure todo el tiempo que dure este juego, yo esté en mi rincón o en mi sector donde elegí, no que esté como deambulando, cambiando constantemente y no termine ninguno.
Bien, ahora voy a pasar al ejemplo. Esto está en la teoría, lo tienen para ver, no olviden sacarlo del Power. Entonces, acá hay uno que está planteado, un juego de trabajo por rincones, entonces que consiste en un juego en el que participa toda la sala jugando en pequeños grupos en diferentes espacios de la sala, especialmente equipados para desarrollar variadas propuestas. Por ejemplo, en este caso está, en la planificación el docente les presenta a todos los niños cada uno de los sectores, mencionando las diferentes propuestas de juego. Entonces, por ejemplo, le menciona la seño, este es un ejemplo, ¿no? Hoy en el rincón de dramatizaciones venían desarrollando una temática específica que eran las tradiciones del país, ¿sí? Entonces la seño les dice, en este rincón de dramatizaciones está planteado el juego sobre la China y el gaucho, los personajes del campo argentino, las danzas, las costumbres, todo esto que ya lo venían trabajando los niños, entonces ponen materiales como ponchos, vestidos, faldas, pañuelos. Está este otro rincón, que es el de los juegos tranquilos, el rincón de arte, que se irán preparando, es para preparar elementos para vender en la pulpería que van a hacer luego, ¿sí? Entonces acá pueden los chicos en este rincón de arte, con la ayuda de la seño, pueden ir preparando los personajes para la pulpería, una cabeza de gauchos, estribos, cosas para representar. En el rincón de informática, puede ser que en la sala tengamos una compu, o que tengamos unas tablets, o que podamos llevar algunas notebooks y digamos, bueno, en este rincón vamos a diseñar y a confeccionar con un programa especial o con el TuxType o con el KillPix cartas para que jueguen los gauchos, ¿sí? Porque en las pulperías los gauchos jugaban a las cartas. En el caso de no tener esto, puede ser que lo hagamos en el rincón de arte dibujándolas, ¿no? Acá hay otro ejemplo, el rincón de ciencias, que mediante la coloración del agua con papeles, por ejemplo, van a preparar botellas descartables, van a preparar los vinos, los licores de las pulperías, que van a estar en la pulpería también. Todo porque después van a hacer ese juego de cierre. Entonces aprovechan estos rincones. En el rincón de los juegos tranquilos, juegan a las cartas como lo hacían los gauchos y entonces ya se les ha enseñado previamente y juegan a la casita robada o a las de las cartas iguales números, apareamiento de números o robar el mazo. En el rincón de la biblioteca podrán ver cuentos o información aportada por los padres previamente, que ya se había juntado porque estaban en este proyecto de las tradiciones del país, cosas sobre los gauchos, sobre el campo, etc. Entonces, una vez que la señora les presentó y les dijo todo lo que había, los chicos eligen a qué rincón quieren ir libremente y luego de un tiempo que se va cumpliendo y agotando, la señora va anticipando que ya queda poco tiempo. La docente es observadora y guía de la actividad, acerca materiales si algún niño los necesita, soluciona algún inconveniente y luego les anticipa que queda poco tiempo para ya finalizar. Entonces, nos juntamos todos para hacer la evaluación y el orden. Luego, cada uno vuelve a su espacio, comienza a ordenar, a finalizar la tarea y cada niño va contando al grupo qué fue lo que hicieron, qué dificultades tuvieron en ese rincón, qué les pasó, qué colores usaron, por ejemplo, para lograr los licores en el rincón de ciencias, o qué pasó con los gauchos, con sus caballos, en el rincón de las cartas, lo que quieran lo van comentando. Bien. Y esta frase para terminar, el maestro Guillermo Jaime Echevarri, en su libro La tragedia educativa, se pregunta, ¿para qué los maestros? Y nos dice lo siguiente, los maestros son ellos quienes encierran la clave del aprendizaje y nos ofrece para el análisis el comentario del psicólogo Ginot cuando dice, he llegado a una conclusión aterradora. Yo soy el elemento decisivo en el aula. Es mi actitud personal la que crea el clima.
Es mi humor diario el que determina el tiempo. Como maestro poseo un poder tremendo de hacer que la vida de un niño sea miserable o feliz. Puedo ser un instrumento de humor, de lesión o de cicatrización. En todas las situaciones es mi respuesta la que decidirá si una crisis se agudizará o se apaciguará y un niño se humanizará o se deshumanizará. Bueno, chicas, hasta acá llegamos con la clase número 2. Espero que puedan avanzar en la plataforma con la lectura y los trabajos. Recuerdo que el trabajo del juego heurístico tienen dos trabajos, de trabajos prácticos de contestar preguntas, y en el del trabajo heurístico del juego heurístico, perdón, tienen que hacer y proponer un juego heurístico ustedes. Armar esas colecciones, si va a ser la canasta, preparar esa canasta o esa caja, si va a ser la bolsa, preparar esa bolsa y esa colección de elementos y cómo lo dispondrían en el espacio. Si tienen algún niño para mostrarlo y ponerlo en acción, mejor aún. Si no, no importa, por lo menos sacan fotos y registran eso. Bueno, cualquier cosa estoy en el foro de dudas y consultas. Hasta el lunes.